Un saludo muy especial para todos, en especial para los transportadores del transporte especial y sus propietarios, quienes se han visto perjudicados gravemente por la situación actual. Hoy, 1 de mayo del 2017, vamos a explicar qué es lo que está pasando en materia de transporte especial. Voy a dar algunas opiniones que son muy personales, pero yo creo que son necesarias para poder entender qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, porque yo creo que como vamos, vamos muy mal y no vamos para ninguna parte. Entonces, como ustedes saben, haciendo un resumen de la parte legislativa, existía el decreto 174 del 2001. Ese decreto, pues después de que el gobierno nacional se dio cuenta de que habían algunas falencias en el transporte especial en Colombia, se hicieron unas mesas de trabajo desde diciembre del año 2010 y se modificó por el decreto 348 que salió en el año 2015. Antes de la expedición del decreto 348, pues la situación era muy clara, simplemente las empresas sacaban una habilitación o una autorización para poder operar, no se responsabilizaban en lo absoluto de la prestación del servicio y simplemente solicitaban unas capacidades transportadoras con base en unos contratos firmados entre la empresa y los usuarios. Con base en esos contratos solicitaban unos números de vehículos que requerían para prestar el servicio, digamos que entregaban esa capacidad transportadora a los propietarios y los propietarios prestaban el servicio sin ningún control. Generalmente el propietario era el que contrataba al conductor, como en el extracto de contrato, documento que autoriza al propietario para poder prestar determinado servicio, no existía un conductor asignado, entonces el propietario pues contrataba a cualquier conductor, lo designaba y simplemente prestaba el servicio. Asimismo, era el propietario en muchas ocasiones, no en todas, quien contrataba directamente con el usuario y simplemente iba a la empresa a pagar una administración, una cuota mensual para poder utilizar la razón social de la empresa. En vista de que el transporte especial empezó a realizar competencia desleal, por así decirlo, y a involucrarse en otras modalidades, a hacer servicios de taxis, es decir, servicios dentro de las mismas ciudades, o hacer transporte intermunicipal, haciendo un transporte pues, que no le correspondía, porque recuerden que una de las características del transporte especial es que exista un contrato escrito y previo con el usuario. Entonces, pues en vista de todas estas situaciones que ustedes ya conocen, yo creo que de sobra, pues el gobierno decidió cambiar el decreto. En ese momento, yo y otras personas del gremio le manifestamos al ministerio que no era necesario cambiar el decreto, que lo que había que hacer era hacer cumplir el decreto 174, porque el decreto 174, recuerden, en su artículo 22, siempre dijo que el contrato debía celebrarse entre la empresa y el usuario del servicio, sean estudiantes, sean empresas que necesitaban la movilización de sus empleados, sea turistas o sean grupos de personas. Entonces siempre fue necesario ese contrato con la empresa. Se le dijo al ministerio, aplique el 174, pero bueno, el ministerio tomó la decisión de modificar totalmente el decreto 174 y cambiarlo por otro decreto 348. En ese decreto 348 cambió totalmente las reglas del juego. En este país prefieren cambiar la norma, en vez de ajustar la norma a la realidad, pretenden que la realidad se cambie cambiando la norma y eso no se puede, por lo tanto eso no pasó. El decreto 348 decía que para solucionar la problemática que existía, se le ocurrió la genialidad al Ministerio de Transporte de que lo que se debía hacer era decirle a las empresas de transporte que administraran de manera total y definitiva el parque automotor. ¿Qué quería decir eso? Que administraran era que el propietario le entregara de alguna manera físicamente o por un contrato el vehículo a la empresa de transporte buscara a los usuarios y le operara el vehículo, contratara al conductor, etcétera, se encargara de todo lo que era mantenimiento y le devolviera al propietario una suma mensual por la utilización de ese vehículo. Por supuesto, el decreto 348 salió el 25 de febrero del 2015 y a las empresas les dieron 2 años para acomodarse a ese nuevo decreto. Pues llegó el 25 de febrero del 2017 y como era lógico, como la realidad no correspondía a la norma, pues las empresas no pudieron ajustarse a este nuevo requerimiento del ministerio y el ministerio tuvo que cambiar, por supuesto, después de unas mesas de trabajo donde intervinieron de manera muy acuciosa y muy juiciosos las agremiaciones de propietarios de vehículos, cambian el decreto, digamos que le modifican algunas cosas y expiden el decreto que actualmente está vigente, pues modificando un poco el 348, que es el decreto 431 del 2007. Ese decreto se expidió en el mes de marzo, febrero había plazo para cumplir los 2 años, en marzo se expide el decreto nuevo y en ese decreto digamos que volvemos al mismo sistema que teníamos en el decreto 174.
Es decir, que la empresa debe controlar de manera total el vehículo y debe prestar efectivamente el servicio. No cobrar un dinero porque el vehículo pueda operar o pueda hacer lo que quiera en la calle, sino que la empresa es la que debe estar atenta a que el vehículo sirva, es para prestar un servicio de transporte previamente contratado por medio de un contrato escrito con cualquiera de los usuarios. Entonces ya no solamente estaban los usuarios normales de los que hablamos anteriormente, sino también los usuarios de salud que entraron otra vez, entraron en este momento para también prestarle los servicios de transporte especial. Entonces, el gobierno, al ver que definitivamente el decreto 348 no era la solución, como les digo, expide el decreto 431 y vuelve a lo mismo, a lo que estábamos antes, y le solicita a las empresas que ejerzan un control efectivo sobre todos los vehículos que están en su flota. Es decir, que se responsabilice de los vehículos, pero que no los administre. La empresa queda en libertad o de administrar totalmente el vehículo o de hacer un contrato por afiliación, donde la empresa, claro que tiene que estar pendiente de ese vehículo y tiene que procurar porque ese vehículo se utilice en condiciones rentables, pero también baja un poquito las obligaciones con relación a ese parque automotor. Ahora, las empresas de transporte desde el año 2004 fueron congeladas, es decir, en el año 2004 ya no se podían hacer más empresas de transporte. En vista de un fallo del Consejo de Estado, el Consejo de Estado determinó que eso era monopolio, pero en ese momento, ¿qué pasaba? Nos dimos cuenta, todos los gremios, en ese momento el gremio de Acoltés, que era uno de los más fuertes, se dio cuenta de que el problema era que seguían entrando vehículos y entrando vehículos de manera desorbitada, pero en realidad no había trabajo para tanta gente. Es decir, era más la oferta que la demanda. Pues cuando se dieron cuenta de eso, en vez, como era lógico, de limitar la entrada de nuevos vehículos, lo que limitaron fue la creación de nuevas empresas. Entonces, las empresas que ya estaban, pues se dedicaron a afiliar vehículos, demostrando ante el Ministerio de Transporte, y escuchen bien, demostrando ante el Ministerio que tenían contratos para esos vehículos, es decir, que esos vehículos iban a ser utilizados para la prestación de los servicios de transporte que la empresa había contratado con unos usuarios. Entonces, ahora que no me venga a decir el Ministerio, que no nos venga a decir el Ministerio que no tiene ninguna responsabilidad en esa situación, porque es que quien autorizó la entrada de esos vehículos para que hicieran parte de la capacidad transportadora de la empresa fue el Ministerio de Transporte. Entonces ahora el Ministerio de Transporte se ve en un problema, tiene un montón de empresas, o unas empresas que tienen unas 100 carros, otras 7.000 carros, que hay de todo, unas buenas, unas malas, unas que dan trabajo, otras que no, unas que afilian totalmente el parque automotor y que no tienen contratos para nadie y otras que sí tienen contratos para muchos de los vehículos que tienen vinculados. Entonces, ¿qué dijo el ministerio? Ustedes verán, háganme el favor, tienen hasta febrero del próximo año, o sea, hasta febrero del 2018, para cumplir con unos requisitos, que ya no son los requisitos tan complicados como los establecía el 348 de administrar el parque automotor, pero sí me pide unos requisitos. Entonces ahora, pues, varios personajes del transporte especial vienen a decir, incluyendo el ministerio, que es que las empresas deben responsabilizarse de los vehículos que vincularon. ¿Acaso el ministerio no permitió que esos vehículos fueran vinculados? Entonces la problemática no es solamente de las empresas, la problemática también es del ministerio. Pero ojo con esto. ¿Qué está pasando en este momento? En este momento el Ministerio de Transporte tiene suspendidas, o sea, hay varios propietarios que no cuentan con tarjeta de operación, que no pudieron prestar el servicio en Semana Santa, que no están prestando el servicio actualmente, porque el Ministerio de Transporte dice que el decreto 431 ya está vigente y que por lo tanto las empresas deben cumplir con unas condiciones para la expedición de las tarjetas de operación. Y efectivamente hay condiciones que son muy lógicas, pero hay otras que estaban aplazadas o están aplazadas hasta febrero del 2018. Esta capacitación, para quienes quieran escucharla, pues pretende explicar qué es lo que está vigente en materia de transporte especial. Bueno, entonces a la fecha que está vigente en materia de transporte especial, el decreto 174 sigue vigente en algunas cosas, porque para el tema de desvinculaciones tú no puedes desvincular un vehículo con la nueva norma sabiendo que lo vinculaste con el 174. Eso es algo que no ha aclarado el Ministerio. ¿Qué es lo que sigue vigente del decreto 174? Tenemos el decreto 348, modificado por el decreto 431, todos compilados en el decreto 1079. Cuando les hablen de decreto 1079, pues es el mismo, solo que el 1079 es un decreto compilatorio. Y entonces, ¿qué pasa?
¿Qué es lo que está vigente? Pues la realidad es que el transporte especial se diferencia de las demás modalidades porque tiene que existir un contrato escrito entre la empresa y el usuario, ¿sí? Y con base en ese contrato es que la empresa expide un extracto de contrato, que es la autorización a determinados vehículos para prestar determinado servicio. Cuando la empresa expide ese extracto de contrato, le está garantizando a las autoridades, a terceros, a los usuarios y a todo el mundo de que ese vehículo y ese conductor son aptos para prestar el servicio. Entonces, las empresas cuentan con una habilitación y las empresas deben cumplir con unos requisitos que se vencen el 25 de febrero del 2018, que ya no son tan complicados como los que había que cumplir el 25 de febrero del 2017, y me piden una serie de requisitos. Entonces, miremoslos. El organigrama, una planta de personal en nómina, que tenga una estructura administrativa, financiera, operacional, de seguridad vial y una estructura tecnológica. ¿Por qué hago énfasis en la parte tecnológica? Porque a continuación vamos a poder observar que el decreto me pide unas condiciones en materia tecnológica. Tenemos que tener entonces un organigrama, me bajaron todos esos requisitos que habían del 348, de que tenían que ser profesionales, de que tenían que ejercer ciertas funciones, porque las empresas le dijeron al ministerio, déjeme que yo organice mi empresa, déjeme unas pautas mínimas, y así lo hizo estableciendo este organigrama. Bueno, también supuestamente hay que tener un programa de reposición del parque automotor, pero dice que el ministerio reglamentará como todo, entonces pues en realidad no hay que entregarlo. Una carta suscrita por la Junta Directiva, Consejo de Administración o quien corresponda, donde se garantice que se va a velar por el cumplimiento del pago de las cotizaciones del sistema de seguridad social. Eso no tiene por qué ser necesario. O sea, es obvio que toda empresa en Colombia tiene que velar porque todos sus empleados o todos sus contratistas, porque vamos a mirar que hay una gran diferencia entre ambos, tengan o cuenten con seguridad social. Una carta donde se le diga al ministerio que efectivamente cuando exista, si es que llegaría a existir, un sistema de información de conductores de transporte, pues se haga un registro. Es un compromiso muy sencillo. Un documento que tenga todos los programas de salud ocupacional y salud en el trabajo, que eso aplica para todas las empresas en el país. Unos documentos o procesos de selección de conductores. Eso me parece lo más lógico. De hecho, pues cuando un conductor, así sea en calidad de prestador de servicios o de manera laboral, va a entrar a una empresa, tiene que hacer un examen ocupacional y tienen que tener un procedimiento de selección para determinar si ese conductor es idóneo para prestar ese servicio. Y los contratos de vinculación de flota. ¿Cuáles son esos contratos? Esos contratos son los contratos entre la empresa y el propietario, que ya no son contratos de vinculación, sino que se llaman contratos de administración por afiliación y que tendrá que crearlos cada una de las empresas de acuerdo a unos requisitos que establece este decreto. Unos distintivos, o sea, que la empresa tenga unos distintivos propios para poner en los vehículos. Esos distintivos deben ya ser radicados ante el Ministerio de Transporte. Y ojo con esto, un programa de revisión y mantenimiento del vehículo que realizará la empresa, indicando si ese mantenimiento se efectúa en centros especializados o se efectúa en centros especializados contratados por la empresa o propios de la empresa. En eso hago énfasis, pero ahorita vamos a mirar que en realidad lo que este nuevo decreto pide no es que se revise que los vehículos o que los propietarios estén realizando el mantenimiento preventivo, sino lo que la nueva norma dice es que tiene que existir un programa de mantenimiento donde la empresa tenga un control sobre ese mantenimiento de cada uno de los vehículos. Tenemos que tener también implementado un sistema de comunicación bidireccional y aquí pues a mí me da como tristeza ver que ese en numeral 11, donde me habla de la presentación de un sistema de comunicación bidireccional, me dice, sistema de comunicación bidireccional, no hay nada más bidireccional que un teléfono, pero también unas soluciones tecnológicas. ¿Para qué? Para poder administrar la flota. Pero más abajo, como tantas contradicciones, y en la misma norma, me dice en el parágrafo que las empresas podrán presentar el sistema de comunicación bidireccional con el que venían trabajando hasta que el ministerio otra vez reglamente lo correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que me están diciendo que para yo poder habilitarme con el nuevo decreto, puedo presentar la certificación de que tengo unas líneas celulares, porque eso es lo que yo vengo manejando, porque me dice que eso se reglamentará por parte del Ministerio de Transporte. Que las empresas también tienen que tener un capital, ahí lo muestro en pantalla, dependiendo pues de su tamaño, y que además deben tener unos certificados de gestión de calidad NTC ISO 9001 y unos sistemas de salud de seguridad y salud ocupacional NTC OCHAS 18001. Pero resulta que esos requisitos los aplazaron
quedaron para septiembre del 2018 lo que tiene que ver con la ISO y para el 14 de marzo del 2020, escuchen bien, del 2020, lo que tiene que ver con OCHAS. ¿Qué quiere decir? Que por un lado nos aprietan y esto que es un tema tan importante lo dejan para el 2020. También nos exigen un programa de control de infracciones. Recuerden que el programa de control de infracciones ustedes lo vienen manejando a través de una página que se llama la página del sistema Vigía. Algunas empresas han sido investigadas por este hecho. La multa no son sino 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 70 y pico de millones de pesos. La superintendencia está aplicando esa multa. Eso ya viene hace mucho rato. Entonces, podemos decir que ¿cuál es la problemática actual? Que los ministerios, en todas las regionales, por orden del Ministerio de Bogotá, está exigiendo para la renovación de las tarjetas de operación, entiéndase por tarjetas de operación, ese documento indispensable para que un vehículo pueda prestar el servicio, que es el que formaliza efectivamente la vinculación entre el vehículo y la empresa, me dice que tengo que cumplir con unos requisitos. Entonces empezamos a mirar los requisitos y empezamos a analizar de que esos requisitos no los está solicitando el decreto. Nos piden cosas muy lógicas: relación del equipo propio y de terceros con los que se prestará el servicio, contrato de vinculación de flota, me imagino que se refiere al contrato de administración por afiliación que estableció en el decreto 431, certificación de la compañía de seguros de que tienen seguros, excelente, me parece normal, fotocopia de la licencia de tránsito de los vehículos, de la matrícula, perfecto, fotocopia de la póliza de seguro obligatorio, fotocopia del certificado de revisión técnico-mecánica, pero aquí es donde empezamos nosotros a padecer, porque nos dice que tenemos que aportar los soportes y afiliación de pago de la seguridad social de todos los conductores como empleados de la empresa. Entonces vamos a explicar en detalle ese punto. Bueno, estábamos tratando precisamente el tema de los requisitos que está exigiendo el Ministerio para tarjetas de operación y vemos pues que uno de los requisitos que está solicitando es que la empresa entregue la copia de la seguridad social de todos los conductores por la empresa. Con respecto al tema de seguridad social, pues para mí, para todos ustedes, es claro de que la ley 336, en su artículo 36, dice claramente que los conductores deben ser contratados por la empresa, pero desde hace mucho tiempo se viene manejando la misma teoría y es que la contratación, lo dice el mismo artículo, debe realizarse según lo establecen las normas legales vigentes sobre la materia. Y las normas dicen que se puede contratar a los conductores o cualquier personal en cualquier empresa, laboralmente o por servicios. En el caso de la prestación de servicios, en caso de que el conductor sea contratado por prestación de servicios, pues debemos respetar el decreto 723 del 2003, que es el que establece que la empresa de transporte, que es la que contrata a ese conductor, es la que debe asumir el pago de la ARL, pero el conductor se debe afiliar como trabajador independiente contratista a la EPS y a la pensión. Es decir, desde siempre se ha venido manejando que los contratos con los conductores deben ser directos, pero en el caso del transporte especial, recordemos que si bien tienen que ser directos, ya sea laboralmente o por servicios, hay muchos conductores que no cumplen los requisitos para ser contratados laboralmente. Es decir, no hay subordinación, no prestan el servicio de manera directa con la empresa, sino que prestan el servicio en la mañana para una empresa, en la tarde para otra, en la noche para otra, o trabajan solamente por temporadas, los fines de semana. Entonces, no necesariamente existe una subordinación. Entonces, efectivamente, eso lo entendió el Ministerio. De hecho, en el artículo 37 del decreto 348, que hablaba de la administración de los vehículos, decía que era obligación de la empresa contratar los conductores laboralmente e incluirlos en su nómina. Sin embargo, precisamente como el Ministerio entendió la problemática, derogó ese artículo por el artículo 21 del decreto 431, todo lo pueden mirar ahí en el computador, es muy sencillo, y ese artículo derogó la obligación de contratar laboralmente a todos los conductores. Cada modalidad de transporte, sea taxis, intermunicipal, carga y demás, se han venido estableciendo como, digamos, como la reglamentación sobre la contratación de los conductores. Sobre taxis ya se reglamentó, sobre otras modalidades también. Y este decreto 431, que es el último, no me dice que tengo que contratar laboralmente a los conductores. Sin embargo, el Ministerio de Transporte tiene retenidas tarjetas de operación, propietarios que no han podido trabajar actualmente, porque están exigiendo que la empresa contrate laboralmente a todos los conductores, lo cual no es nada sencillo. Sin embargo, la empresa debe seguir respetando todo lo que tiene que ver con la parte laboral y si no los contrata laboralmente, pues los debe contratar por servicios. Entonces, sobre ese tema,
yo en representación de aproximadamente unas 35 empresas de transporte, con los correspondientes poderes, entregué 2 derechos de petición, un derecho de petición al Ministerio de Transporte y un derecho de petición al Ministerio de Trabajo. También nos reunimos en el Ministerio de Trabajo con un funcionario y le explicamos la situación que teníamos actualmente. Pero ahora que no me venga a decir al Ministerio que sin dar claridad sobre ese tema me va a retener las tarjetas de operación, los vehículos sin poder trabajar, porque esta problemática pues sigue ahí, el Ministerio no ha definido nada. Además, para la expedición de tarjetas de operación están solicitando el contrato de prestación de servicio donde se determinen los vehículos que van a trabajar en ese contrato. Prácticamente ahí lo que están pidiendo es el plan de rodamiento. Sin embargo, para la empresa es muy difícil, para que se expida una tarjeta de operación, entregar el plan de rodamiento de todos los vehículos, demostrando que todos los vehículos tienen trabajo con la empresa, porque puede suceder que no todos tengan trabajo con la empresa, que estén trabajando con otras empresas, que se encuentren parados, que se encuentren desaparecidos y en proceso de desvinculación, procesos de desvinculación que el Ministerio tampoco ha agilizado, o que simplemente pues, la empresa solamente le esté dando trabajo a los vehículos que les puede dar trabajo y por lo tanto no me pueden pedir la copia de todos los contratos de la empresa que justifiquen todo el parque automotor, porque sería una actividad demasiado complicada para una expedición de una tarjeta de operación. Nos están pidiendo también certificados de tradición de todos los vehículos cuando ya se trata de expedición de tarjeta de operación por primera vez. No sé a qué le llama el Ministerio tarjeta de expedición de primera vez, pues me imagino que se tratará de las empresas que apenas están arrancando con el nuevo decreto. Sin embargo, el Ministerio está interpretando de que por primera vez es cualquier vehículo que entre por primera vez a la empresa y están solicitando los estados financieros de la empresa, lo cual me parece muy lógico, pero también están solicitando que la empresa sea propietaria del 3% del parque automotor. Pero recuerden que en este momento está vigente el artículo 33 del decreto 174, que dice que la empresa debe ser propietaria del 3% del parque automotor o sus socios o asociados. Es decir, la empresa puede ser que no sea propietaria de ningún vehículo, sino que sus socios o asociados sean propietarias del 3% de la totalidad del parque automotor. Pues el Ministerio no está aceptando ese artículo 33, porque recuerden que el 5% de propiedad de los vehículos de la empresa solamente se debe cumplir hasta el 31 de diciembre del año 2017. Bueno, pero entonces ahí siguen pues como los enredos del Ministerio, lo cual me parece ilegal y puede ser demandable. Me está pidiendo que para que yo saque un certificado, una tarjeta de operación, tenga que entregar los dispositivos para la gestión de flota, una certificación de los dispositivos que tengo en el vehículo para la gestión de flota. Tiene que ver con rastreo satelital. Un momentico, ya no habíamos visto que precisamente en los requisitos para volverse a habilitar decían que la empresa podía presentar lo que tenía hasta que el Ministerio reglamentara. Entonces ahora, ¿por qué me van a decir que para la expedición de tarjeta de operación por primera vez, que todavía no sabemos a qué se refiere con el término primera vez, me va a pedir un certificado de rastreo satelital cuando ya me está diciendo que yo eso no lo tengo que entregar hasta que el Ministerio reglamente lo correspondiente? Entonces, en este momento, ¿qué sucede? Pues en este momento hay tarjetas de operación retenidas porque no están cumpliendo con esos requisitos que no están claros por parte del Ministerio de Transporte. ¿Qué deben hacer los gremios? ¿Qué deben hacer los propietarios y los gremios de propietarios? Exigirle al Ministerio claridad, ¿no? Todo el mundo está callado y aquí no está pasando nada. Pero resulta que las empresas tienen otras obligaciones con respecto a los vehículos. Vamos a mirarlas rápidamente porque ese no es el objeto de la charla de hoy, pero es muy bueno que lo tengamos en cuenta para efectos de lo que les acabo de contar. ¿Cuáles son las obligaciones? Esas obligaciones están en un artículo 2.216.813, que era el mismo artículo 26 del decreto, o es el mismo artículo 26 del decreto 431, y dice que las empresas deben, como es lógico, esta obligación me parece que está muy clara, administrar y mantener en perfecto estado los vehículos con los que presten el servicio. Planificar, por supuesto, la prestación del servicio de transporte, administrar y tener un programa que fije unos indicadores de calidad como prestación de los servicios, la calidad de la prestación de los servicios, vehículos utilizados por servicio, conductor por servicio prestado, kilómetros recorridos, tiempo de recorrido, porcentaje del parque automotor propio de terceros y todo el tema de monitoreo de seguridad vial. Entre otras obligaciones me dice que yo debo monitorear, medir la accidentalidad, vigilar el cumplimiento de la revisión técnico-mecánica, mantener un programa de estadísticas e indicadores y pues otras obligaciones pues que son muy lógicas. Pero me trata
y aquí es donde hay un cambio grande en cuanto a las nuevas obligaciones de las empresas de transporte, y es que la empresa de transporte debe garantizar el mantenimiento preventivo bimestral en un centro especializado en un centro especializado, ya sea que los coja la empresa o que sea de propiedad de la empresa. Entonces, aquí viene un tema bastante interesante y es esa revisión bimensual que nosotros nos inventamos, porque reitero, así como lo dije en audios la semana antepasada, la revisión bimensual no es obligatoria. La resolución 315 del 2013, que es la que establece esa obligación, me dice que los mantenimientos preventivos deben ser realizados por la empresa de transporte y que la empresa de transporte debe estar pendiente del mantenimiento preventivo del vehículo y que las revisiones, lo dice muy bien la norma, no son mantenimiento preventivo. Pero adicional a eso, la 315 ya nos traía esa obligación para todos los vehículos de cualquier modalidad de pasajeros, nos dice en el artículo 4, como obligaciones de la empresa, que no solamente es realizar el mantenimiento, sino garantizar el mantenimiento preventivo en unos talleres escogidos por la empresa. Para mí esa obligación ya está vigente y las empresas tienen que empezar a trabajar en ello. Entonces, ¿qué pasa? La revisión de cada 2 meses se puede colocar, si la empresa lo quiere hacer, con el fin de verificar que el propietario esté realizando el mantenimiento preventivo o que los talleres que yo escogí estén realizando bien el mantenimiento preventivo. Pero si usted quiere suprimir la revisión bimensual, para mí en ninguna parte está siendo obligatoria, siempre y cuando usted como empresa asuma la obligación de estar pendiente de cada uno de los elementos que conforman el mantenimiento preventivo de un vehículo. Hay otras obligaciones, como estructurar un procedimiento de atención a los usuarios, monitorear la plataforma tecnológica y un centro de control que debe interactuar entre el vehículo y la empresa. Entonces, cuando nos decía ahorita, bueno, es que si usted quiere para habilitarse con el 431, no me entregue nada de tecnología, simplemente entrégueme lo que tiene, que usted venía manejando como sistema de comunicación bidireccional y espera que yo reglamente. Entonces, ¿por qué en este artículo me está diciendo que yo como obligación tengo que monitorear una plataforma tecnológica? Debe ser que esa obligación es para después, cuando yo ya tenga todo lo de rastreo satelital organizado. Ahí nos queda la inquietud. Facilitar la suscripción de contratos de transporte a través de medios tecnológicos, otra vez depende de la reglamentación del ministerio, y disponer pues, de unas instalaciones, por supuesto, para poder atender la operación y acreditar que efectivamente yo soy sustentable como empresa financieramente. Entonces, ¿qué está vigente en este momento? ¿Qué deben tener las empresas? Deben contar con unos programas de control de infracciones, con unos programas de capacitación de los conductores, con un sistema de gestión y seguridad, de seguridad y salud en el trabajo, que hay que entregarlo ahorita a finales de mayo y periódicamente unos entregables. Tenemos que tener un programa de mantenimiento preventivo y el programa de mantenimiento preventivo no es mandar a revisar los carros cada 2 meses, es escoger un centro de diagnóstico o varios centros de diagnóstico que realicen el mantenimiento preventivo de los carros y estar atentos a ese mantenimiento. Y sobre el tema tecnológico, pues yo pienso que el tema tecnológico es necesario porque con el tema tecnológico es que tú puedes cumplir con la obligación que ya nos traía o que nos trae el decreto de monitorear, controlar todos los vehículos que hagan parte de la flota. Sin embargo, sobre el tema tecnológico pues también hay muchas dudas y el ministerio debe clarificar. En conclusión, seguimos en las mismas, en el Ministerio de Transporte nadie sabe nada, nadie da respuesta y mientras tanto los pobres propietarios esperando a que les entreguen su tarjeta de operación para poder pagar una cuota en el banco, para poder trabajar, para poder... Si el ministerio lo que quiere es que las empresas llamadas, mal llamadas, vinculadoras, organicen su flota, pues también tiene que aceptar que el ministerio tuvo la responsabilidad en que esas empresas tuvieran esa cantidad de vehículos y tiene que dar herramientas para que la empresa se pueda organizar. Un tema importante, la seguridad social. La seguridad social perfectamente, sin infringir ninguna ley en materia de transporte o en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia laboral, los conductores se pueden contratar como trabajadores independientes, es decir, como prestadores de servicios, y la empresa es la que debe escoger si los contrata laboralmente o por prestación de servicios. Esperamos que el ministerio pues, se ponga la mano en el corazón, se dé cuenta de la problemática que tenemos actualmente y permita que las empresas lleguen en una transición a lograr, por supuesto, una mejor prestación del servicio de cara al usuario. Si quieren más información, la pueden encontrar en Movilidad al Derecho. Muchas gracias.